Me echaron en plena cena navideña. Sonreí, rompí un sobre frente a todos y me fui. Cuando entendieron lo que acababan de perder, ya era demasiado tarde. Técnicamente, ni siquiera terminé de cenar. Todavía tenía puré de papas en el plato y estoy bastante segura de que Daniel, el novio de mi hermana que ahora vive con nosotros y trata la mesa como si fuera una plaza de comidas, estaba a medio camino de servirse una segunda porción cuando todo ocurrió. Mi tenedor seguía en el aire. Rebeca acababa de terminar una historia interminable sobre cómo salvó la Navidad. Al conseguir un pavó de último minuto, aunque fui yo quien lo adobó, preparó y asó durante horas. Y entonces lo soltó, con una frialdad ensayada, como si hubiera estado esperando el momento exacto para lanzar la bomba. Todos hemos decidido que deberías irte, dijo, bebiendo vino como si estuviera en uno de esos programas de amas de casa con sonrisas falsas, y no en nuestra mesa de siempre, y que no regreses. Así, con una sola frase, muy ensayada. Parpadeé una vez, luego otra. Mi madre carraspeó pero no dijo nada. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Daniel se concentró en su salsa como si fuera lo más interesante que había visto jamás. ¿Perdón?, pregunté, con voz firme. Rebeca repitió lo mismo, más despacio, como si me hablara a mí, que supuestamente no entendía. Todos estamos de acuerdo en que ya es hora de que te vayas y que no vuelvas. Nadie la corrigió. Nadie dijo, espera, eso no fue lo que hablamos. Porque sí lo habían hablado. Todos. Sin mí. Supongo que ahora las reuniones familiares no necesitan estar completas. Miré uno por uno. Mamá retorcía la servilleta entre los dedos. Papá cortaba comida que ni siquiera comía. Rebeca tenía esa sonrisa arrogante que parecía sacada de una publicidad de ropa de invierno. Y Daniel, él simplemente masticaba como si quisiera desaparecer detrás del pan. Algo dentro de mí se rompió, pero no lloré. En lugar de eso, metí la mano en el bolsillo interno de mi sudadera. Lo había traído justo antes de la cena, casi se me olvida en mi cuarto. Estúpido de mi parte. Había planeado esperar al postre. Tenía un pequeño discurso en mente, algo sencillo pero sincero. Pero no. Lo saqué. Un sobre grueso, color marfil, cerrado con una pegatina dorada. Un detalle cursi, lo admito. Lo levanté, y con una sonrisa que me dolía en la cara, dije, supongo que ya no van a necesitar esto. Y lo rompí. Hubo un segundo de completo silencio. El sonido del papel rasgándose fue tan suave que casi dolía, porque el significado era enorme. Después lo dejé sobre la mesa, en dos mitades perfectas, justo encima del tercer pan de Daniel. Caminé alrededor de la mesa, tomé mi abrigo del respaldo de la silla y subí las escaleras. Tardaron unos 4 segundos en reaccionar. «Espera, ¿qué fue eso?», gritó Rebeca. Pero yo ya subía, pasando junto a la pared llena de fotos familiares en las que casi no aparezco. Pasando por el retrato en el pasillo donde salgo borrosa, a pesar de que estaba quieta. Comencé a meter cosas en una mochila, mi celular, el cargador, cepillo de dientes, calcetines. Ni siquiera doblé la ropa. La metí como pude, en un barrido desesperado. Abajo, las voces empezaban a elevarse. Rebeca sonaba nerviosa. Mamá repetía algo sobre el momento y que podría haber esperado. Creo que papá dijo algo también. O quizá fue Daniel. Difícil saberlo. Cuando tratan de revertir una mala idea, todos suenan igual. Cerré la mochila, me la colgué al hombro y miré mi cuarto por última vez. La cama individual, la marca en la pared de cuando me tropecé con la ropa sucia. El estante donde aún está el trofeo de ortografía de 7º grado, ese que nadie volvió a mencionar después de que Rebeca ganara el regional al año siguiente. No me despedí. Bajé las escaleras lentamente, escuchando el caos crecer. Cuando pasé por el comedor, no me detuve. No miré sus rostros. No dije nada. Solo abrí la puerta, salí al frío y la cerré detrás de mí. No me siguieron. No al principio, pero lo harían. Tarde o temprano, lo entenderían. Se darían cuenta de lo que había planeado, de lo que acababan de tirar a la basura. Porque no era solo una carta. Era algo que podía haberlo cambiado todo. Es muy extraño hacer la mochila en tu propia casa como si fueras una intrusa. Y peor aún darte cuenta de que nadie te detuvo. Nadie preguntó a dónde ibas. Simplemente te dejaron marcharte. No siempre fue así. Bueno, y quizás sí. Pero no lo noté hasta que fui mayor y entendí que no todos crecen sintiéndose como una nota al pie en la historia de alguien más. Rebeca fue la niña prodigio desde antes de aprender a caminar. Era como si la luz del sol brillara más fuerte de su lado de la cuna. Lo decían en las reuniones familiares. Tengan cuidado con esta niña, decían, mientras le alborotaban el cabello. Yo estaba cerca, invisible, como un mueble de fondo. Y hay que admitirlo, Rebeca tenía encanto, esa energía de portada de revista que hacía que los adultos le regalaran cosas. Los profesores la adoraban. Los vecinos elogiaban su postura. Recibía medallas por participar y trofeos por sonreír. Yo, en cambio, una vez recibí un diploma plastificado que decía buen esfuerzo después de un proyecto grupal,
que además tuve que compartir con otros 2 compañeros. Nuestra madre trataba a Rebeca como una versión en miniatura de sí misma, una especie de segunda oportunidad. Iban de compras juntas, hablaban en la cocina de cosas de mujeres. Yo lavaba los platos. Una vez escuché a mamá decirle: «Eres la única que realmente me entiende». Yo tenía 12 años. Estaba en la habitación de al lado. Papá, por su parte, creía que mantenerse al margen era ser imparcial. Mientras nadie llorara y las cuentas estuvieran pagadas, todo estaba bien para él. Y luego estaba la tía Margarita. Aunque no era tía de verdad, ni siquiera pariente. Era la madrina de mamá, pero todos le decíamos tía Margarita porque era más simple. Y porque llamarla el boleto dorado de la familia habría sido muy evidente. Ella tenía dinero de verdad, de ese viejo. Casa enorme, sin hijos, perlas antes del mediodía, ese tipo de riqueza. Vivía sola, vestía con una elegancia medida y práctica, siempre con bolsillos lo bastante hondos para esconder las manos, y un rencor, y jamás llegaba sin un regalo perfectamente envuelto y al menos un comentario mordaz sobre los zapatos de alguien. La familia solía decir que no tenía a nadie, sin esposo, sin hijos, sin hermanos. Solo nos tenía a nosotros. Y por nosotros, en realidad se referían principalmente a Rebeca. Rebeca empezó a visitarla cuando aún estaba en secundaria. Almuerzos de fin de semana, días de spa. Volvía a casa con pequeñas cajitas de parte de la tía Margarita, pendientes, pañuelos, incluso una tablet para estudiar en una ocasión. Mi madre lo celebraba, por supuesto. Lo llamaba crear lazos. Decía que Rebeca estaba haciendo una buena obra al acompañar a una mujer solitaria. Yo también recibía invitaciones, pero no iba tan seguido. No porque no pudiera, sino porque nadie parecía esperarlo de mí. A veces la acompañaba si Rebeca estaba ocupada o si la tía Margarita me pedía expresamente que fuera. Pasábamos tiempo en su sala con ventanales, hablábamos de libros, de noticias curiosas o de su jardín, que según ella estaba siendo masacrado por ardillas. Me caía bien, no hacía demasiadas preguntas. No criticaba cómo me sentaba, ni cómo me vestía, ni por qué no estaba haciendo más con mi vida. Era alguien peculiar, algo intimidante, pero amable en su forma particular. Cuando cumplí 18, me regaló una pluma estilográfica y me dijo: «Toda mujer debería tener algo hermoso que nadie más toque». Todavía la conservo. Nunca la usé. Probablemente ya sabes a dónde lleva esto. La tía Margarita falleció hace unos meses. Según el mensaje de voz que recibimos, fue mientras dormía, sin sufrimiento. Fue Rebeca quien recibió la llamada. Yo me enteré por el grupo familiar. Aparentemente, llevaba un tiempo enferma, aunque nadie se molestó en contármelo. La familia no estaba exactamente destrozada. Mostraban esa tristeza contenida que uno nota cuando se cancela un evento importante, no cuando se pierde a alguien querido, porque todos sabían lo que seguía: el testamento. Se leyó en la oficina de su abogado, un despacho moderno en el centro, con sillas incómodas y mentas gratis. Rebeca llegó vestida como si tuviera cita con la realeza. Mi madre llevaba sus perlas. Mi padre, un traje que no usaba desde mi graduación. Daniel también fue, lo cual fue bastante atrevido considerando que su único lazo legal con esta familia es compartir sobras. Yo llevé jeans. Nos sentamos mientras una asistente repartía botellas de agua y el abogado, un hombre rígido llamado Arland, abrió una carpeta de cuero y se aclaró la garganta como si fuera a entonar el himno nacional. Y entonces lo leyó. Todo, la casa, las cuentas, el coche, las joyas, las inversiones, todo me fue asignado a mí, sin dividir, sin compartir, sin condiciones. A mí. Hubo un silencio que jamás voy a olvidar. Rebeca parpadeó como si hubiera tenido un error de sistema. La boca de mi madre se abrió, pero no se cerró. Mi padre emitió un sonido parecido a un reinicio suave. Y Daniel, con toda su falta de filtro, murmuró a ella. Arlan no se inmutó. Pasó la página y siguió leyendo. El resto era lo habitual: donaciones a una biblioteca, indicaciones para el entierro, detalles de la venta de propiedades, pero ya nadie prestaba atención. Todo se había dicho en la primera página. Salimos al estacionamiento sin decir palabra. Yo no sabía qué pensar. Seguía preguntándome si había sido un error, una broma cruel, una equivocación tipográfica. Rebeca fue la primera en hablar. Ni siquiera me miró cuando lo dijo: «¿Qué hiciste?». Y yo solo la observé, sin saber qué responder. No había hecho nada. No lo busqué, no tramé nada. Ni siquiera imaginé que me incluiría en su testamento, mucho menos que me dejaría todo. Lo que sentí fue una mezcla de asombro, culpa y, extrañamente, vergüenza. Desde ese momento, dejaron de hablarme, dejaron de incluirme en las conversaciones. Bajaba las escaleras y todo quedaba en silencio. Entraba a una habitación y el ambiente se volvía gélido. Me miraban como si hubiese robado algo, como si fuera una intrusa en su casa. Así que decidí hacer algo al respecto. Comencé a escribir una carta, la carta que pensaba entregar en Navidad. La sellé con una calcomanía dorada y la guardé en el bolsillo interno de mi sudadera
verdadera antes de la cena. Pero que quede claro, no lo hice por nobleza. No soy ninguna santa. No intentaba comprar afecto, ni ser mediadora, ni hacer lo correcto como si se tratara de una ecuación. Sinceramente, creo que solo quería dejar de ser la razón por la que me odiaban. Porque aunque no lo pedí, no competí, no hice campaña, no jugué su juego, quedó claro que para ellos, solo el hecho de que me eligieran era suficiente para convertirme en la villana. Y sí, tal vez una parte de mí aún quería creer que había algo que podía salvarse entre nosotros. Que si les mostraba que no era egoísta, que no era como ellos, me verían diferente. Que tal vez, en el fondo, todavía me consideraban familia. Pasé 3 noches seguidas sentada en mi cama escribiendo esa carta. Calculé, dividí, tracé una repartición que no era igual, pero sí generosa. Me quedé con una parte. Al fin y al cabo, la tía Margarita me eligió, pero el resto lo asigné cuidadosamente. Una suma para que mis padres pagaran sus deudas y arreglaran ese techo que llevaban años mencionando. Una cantidad razonable para Rebeca, suficiente para que lo sintiera como un premio, pero no tanto como para alimentar otros 5 años de su drama emprendedor. Incluso incluí una parte para Daniel, aunque todavía no sé si fue por caridad o por estupidez. No era solo una carta, era una salida para todos. La metí en un sobrecrema, lo cerré con una calcomanía dorada, porque en algún rincón aún creía que ese gesto podría ser un momento significativo, y la deslicé en mi bolsillo. Mi plan era dársela después de la cena. Sin discurso, sin escena, solo un gesto silencioso. Pero durante la semana previa a Navidad, algo empezó a cambiar. Al principio, de forma sutil, Rebeca comenzó a hacer preguntas muy específicas. Quería saber qué tipo de interés generaban los activos, qué tan líquidos eran, si ya había hablado con un asesor financiero. Me preguntó con ese tono que se usa cuando alguien comenta tu nuevo corte de pelo solo para asegurarse de que aún luce mejor que tú. Pero luego fue más allá. Mamá me acorraló mientras doblaba ropa y dijo con suavidad: solo creo que es importante recordar que tía Margarita jamás hubiera querido que el dinero dividiera a esta familia. Asentí, serena. Por eso no he dicho nada. Ella sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez. Claro. Pero harás lo correcto, ¿no? Lo generoso. Sí, respondí. Iba a hacerlo. Ya lo había hecho, pero eso no bastaba. Esa misma noche escuché a papá hablando por teléfono. No sé si con su hermano o con ese vecino con el que tiene una amistad sospechosamente estrecha. Dijo: sí, Rebeca se quedó con todo, pero ya hablaremos con ella. Es familia. No lo va a retener. Como si fuera algo decidido. Como si negarme a darles lo que querían fuera declararles la guerra. Llegó la Nochebuena y ya no disimulaban. Rebeca dejaba abiertas en mi laptop pestañas con ideas de remodelación de cocinas de lujo y esos horribles sofás blancos con detalles dorados que tanto le gustan. Daniel, por su parte, no dejó de sugerir durante toda la mañana que ya era hora de convertir la habitación de invitados en un estudio, lo cual era irónico considerando que ni siquiera es su casa y que yo vivo actualmente en esa habitación. Planeaban sus vidas a costa de la mía, haciendo cuentas con un dinero que no les pertenecía, diseñando una existencia a la que yo jamás accedí. Y aún así, seguía aferrándome a esa carta. Pensaba que si se las daba, tal vez dejarían de mirarme como si hubiese robado una caja fuerte. Navidad llegó. La mesa estaba puesta para 5. Rebeca insistió en encargarse del centro de mesa ese año. Usó arándanos falsos, hilo de yute y una vela que olía a tienda de velas navideñas explotada. Yo ayudé con la cena porque nadie más lo hizo, y porque ver a alguien sobrecocer ejotes me provoca una reacción física. Mamá no me dio las gracias, pero sí comentó que las zanahorias estaban un poco blandas. La cena empezó con tensión, nada fuera de lo común. Nadie me miraba, hasta que lo hicieron. En cierto momento, Rebeca me miró con una sonrisa que se sentía como una cláusula legal disfrazada de cortesía. Entonces, dijo: ¿ya pensaste en qué vas a hacer con eso? ¿Con qué? ¿El dinero?, aclaró. Para los que fingen no entender. Parpadeé. Lo sigo pensando. Ella se rió. Bueno, solo recuerda quién estuvo con ella, quién la acompañó todos esos años. Yo no respondí. Mamá intervino. No se trata de que queramos algo, cariño, pero sería muy hiriente que no tuvieras en cuenta todo lo que hemos hecho por ti. Estaba a punto de responder con calma cuando Rebeca fue más allá. Girando su copa de vino, soltó: la verdad, ni siquiera sé cómo tía Margarita terminó dejándotelo todo a ti. Y ahí estaba, por fin, la acusación velada que todos pensaban pero aún no habían dicho. ¿Insinúas que hice algo?, pregunté con voz baja. Silencio. Nadie dijo nada. Metí la mano en el bolsillo. Toqué el borde del sobre. Esa carta que había escrito con intención de paz. Había llegado a ese
esa cena aún queriendo reconciliación. Pero ellos estaban listos para despedazarme por algo que jamás pedí, que ni siquiera deseaba, hasta que me dejaron claro que no creían que lo merecía. Entonces Rebeca lo soltó. Hemos decidido que deberías irte y no volver. Así, sin más, como si fuera una compañera de piso a la que habían echado por mayoría de votos. Nadie la corrigió, nadie me defendió. Metí la mano en mi sudadera, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Todos se inclinaron hacia adelante como perros esperando una golosina. Sonreí. Perfecto, dije, entonces supongo que no necesitarán esto. Y lo rompí, sin levantar la voz, sin escándalo, deliberado. Vi cómo la sonrisa de Rebeca se desmoronaba en tiempo real. Dejé los pedazos sobre la mesa, me levanté y subí las escaleras. Aún estaban tratando de entender qué acababa de pasar. Ya en mi habitación, comencé a empacar. Que gritaran, que adivinaran. No sabían lo que habían perdido, pero lo descubrirían. Cuando salí de la casa, el frío me golpeó el rostro como una bofetada. Pero fue más limpio que todo lo que acababa de vivir dentro. A mitad del camino hacia la calle, escuché la puerta abrirse de golpe. «Olivia», la voz de Rebeca sonó aguda, urgente, como si hubiera dejado caer algo que le pertenecía. Imagino que ya habrán leído la carta. La que rompí. Habrán juntado los pedazos. Seguí caminando. ¿Hablas en serio? ¿De verdad te vas? Llegué a la acera antes de que me alcanzara. Venía descalza, abrazándose con los brazos la blusa translúcida como si protagonizara una película navideña donde una influencer incomprendida descubre el verdadero valor de la familia. «No tienes que hacer esto», jadeó, intentando sonar razonable. «Solo nos tomó por sorpresa». Me giré lentamente. ¿Sorpresa de qué existo o de qué no les di todo con una nota de agradecimiento? Su rostro vaciló. «Ni siquiera te lo ganaste», dijo. «Casi no la conociste. Fuimos nosotros quienes la visitamos, quienes la cuidamos, quienes esperaron a que muriera para poder redecorar», interrumpí, sin emoción. «Sí, lo sé». La luz del porche se encendió. Mamá salió con un abrigo sobre los hombros. «Cariño», dijo con voz temblorosa. «No quisimos decir eso». «¿Así que Rebeca hablaba por todos?», pregunté en voz alta. Mamá bajó los escalones con más lentitud. «Estábamos alterados. Pero no arruines tu futuro por un malentendido». «¿Mi futuro?», repetí, incrédula. «No sabes lo duro que es el mundo allá afuera. Vas a necesitarnos. Las familias discuten, pero al final se reconcilian. Ustedes me dijeron que empacara y no volviera». Se detuvo. «Eso fue antes de saber». ¿Antes de saber qué? ¿Que ya había decidido ser generosa? ¿Que ustedes mismos quemaron el puente que los iba a sostener? ¿De verdad vas a alejarte así?, preguntó Rebeca, abrazándose como si yo le debiera una explicación. La miré. Ustedes dejaron claro que no me debía un lugar en la mesa. Y seguí caminando. No me detuve hasta llegar a la esquina. No me siguieron. No esa noche. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Algunos vagos, con frases como «espero que estés bien» o «me enteré de lo que pasó», que confuso todo. Mientras que otros eran mucho más directos. «Debería darte vergüenza. Tus padres sacrificaron tanto por ti». Incluso una prima lejana citó un versículo bíblico, con mi nombre mal escrito. No respondí a ninguno. Mi amiga Ava me dejó quedarme en su sofá más tiempo del que originalmente pensé. Le ofrecí pagarle algo de renta, pero ella se negó con una sonrisa. «No es para siempre», me dijo. «Solo hasta que recuerdes quién eres». Yo creía que ya lo sabía. Pero entonces, llegó el golpe final. 3 días después de Navidad, justo al atardecer, estando sola, escuché que tocaban la puerta. La abrí y apenas contuve una carcajada. Ahí estaba ella, parada frente a mí como si no me hubiera echado de su casa hacía menos de una semana. «Hola», dijo. No me moví. «No deberías saber dónde estoy». «Tía Lorena me lo dijo», respondió, como si eso justificara todo. «Lo que hiciste no estuvo bien», continuó. «No deberías habernos dejado de esa forma». La miré sin expresión. «¿Viniste hasta aquí solo para decirme eso?». Su mirada se desvió al interior del departamento. «Solo queremos entender qué pasó. ¿Qué fue lo que pensaste?». «Tú leíste la carta», respondí. «Ya sabes lo que pensaba». «Pero, ¿por qué escribirla? ¿Por qué ofrecernos algo tan generoso y luego quitarlo?». «Porque me pidieron que me fuera», le dije con frialdad. «Estábamos molestos». «¿Lo dijiste en serio?». Ella suspiró con fuerza. «Rebeca está destrozada», intentó. «Rebeca está avergonzada», la corregí. «No es lo mismo». Empecé a cerrar la puerta. «No quiero que esto termine así», dijo rápidamente. Me detuve. «Esto no está terminando. Esto es exactamente lo que tú pediste». No se movió. Entonces metí la mano en el bolsillo del abrigo. «Tengo algo», dije. Entrecerró los ojos. «¿Una carta?». «De tía Margarita», aclaré. «Su vecina me la hizo llegar». Eso la dejó en silencio. Saqué la hoja cuidadosamente doblada, desgastada por el pliegue. No se la entregué. En vez de eso, la leí en voz alta. «Cuando leas esto, probablemente habrá personas molestas. Está bien. Cuando la gente no recibe lo que esperaba,
tiende a olvidar lo que ya tenía. No dejé esto para ti porque intentaste impresionarme. Todo lo contrario, fuiste la única que nunca lo hizo. Te presentaste como eras, sin máscaras ni sonrisas ensayadas. Me trataste como una persona real, no como un peldaño en tu camino. Esa honestidad me marcó. Esta herencia no es un premio, es un voto de confianza. Quiero que construyas algo tuyo, algo que no tengas que justificar ni reducir para que encaje en las expectativas de otros. No le debes a nadie una parte de esto. Nunca se la debiste. Úsalo con valentía, libertad y alegría. Y si otros no lo entienden, que se queden con la duda. Con cariño y fe en tu futuro. Margarita. Cuando terminé, levanté la vista. Mi madre estaba pálida. Ella sabía quién eras, dije en voz baja. Incluso cuando tú creías que no lo hacía. Abrió la boca, pero no dijo nada. Cerré con una leve sonrisa, sin rencor, pero sin calidez. Simplemente, final. Dile a Rebeca que no voy a volver. Cerré la puerta, esta vez, sin mirar atrás. 3 semanas después, me mudé a un pequeño apartamento de una habitación. Tenía el suelo que crujía y ventanas que se atascaban en las esquinas. Pero era mío, sin nombres ajenos en el contrato, sin gritos en los pasillos, sin pasos que me hicieran temblar detrás de la puerta. No empecé a lo grande. Pude haberlo hecho, pero preferí comenzar despacio, con algo honesto y real. Compré un colchón decente, de esos que eliges por comodidad y no porque esté en oferta en la sección infantil. Ava me ayudó a colgar un corcho sobre el escritorio. Solo puse una cosa en él, la carta. A veces la releo, no porque necesite recordarla, sino para reafirmar que no fue algo imaginado. Alguien realmente me vio, y aún así me eligió. Y eso basta para empezar algo de verdad. Las llamadas cesaron. Me enteré, por terceros, de que la nueva imagen de Rebeca fracasó. Daniel se fue del departamento y mis padres se han mantenido distantes. Dicen que nadie quiere ir a su casa ahora. Al parecer, la energía se siente rara. No los extraño. No más. Extraño la idea de lo que creí que eran. Pero ya sé la verdad. Y saberlo ha sido lo más parecido a la paz que he tenido en la vida. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. No por marcharme, ni por el silencio posterior, sino por la carta. ¿Fue un error haberla escrito? ¿Creer siquiera por un instante que ofrecerles dinero les haría verme de otra forma? O tal vez no fue un error. Quizá fue solo el último hilo de esperanza deshaciéndose en papel. De cualquier modo, la rompí. Y, sinceramente, no me he arrepentido de eso ni una sola vez.